Estadística, módulo 4, variables aleatorias discretas. Una distribución de probabilidad no es más que, como su nombre lo indica, la asignación a cada suceso posible de un experimento de probabilidad que le corresponde. Estos modelos dependen del tipo de variable aleatoria que se utiliza, ya sea discreta o continua. Existen varios modelos y analizaremos en este módulo un modelo para variables discretas y en el próximo un modelo para variables continuas. El más utilizado entre todas las distribuciones de probabilidad discreta es la distribución binomial o distribución de Bernoulli, que es la más sencilla y básica. Aparece en múltiples ocasiones y los cálculos que se realizan con ella resultan accesibles recordando hechos básicos sobre números combinatorios. Cuando el número de experiencias crece indefinidamente, la frecuencia relativa de cada suceso tiende a estabilizarse y el límite es su probabilidad. La distribución de probabilidad es la distribución límite de las distribuciones de frecuencias relativas. ¿Y qué significa esto? Con los siguientes gráficos podemos ver. Pensemos en 3 experiencias de arrojar un dado y ver el número que sale. En la primera experiencia, vamos a repetir 120 lanzamientos. En la segunda, 1200 lanzamientos. Y en la tercera, 4800 veces. Si seguimos ampliando la cantidad de lanzamientos, que omitimos aquí en representar la de 4800 veces, podemos observar cómo cada número del dado tiende a acercarse a la probabilidad de 0,166, que en realidad es la probabilidad que existe de que salga un determinado número del 1 al 6 al arrojar un dado. Y gráficamente, la distribución de probabilidad cuando el número de lanzamiento tiende a infinito es esta, que es evidente que al aumentar el número de lanzamientos, la forma de la distribución tiende a estabilizarse y se aproxima a la distribución de probabilidad. Análogamente, si tiramos muchas veces 2 dados y anotamos la suma, tendremos una distribución como esta. Y hay que tener en cuenta, en una distribución de probabilidad, si la variable es discreta, en cada valor de la variable levantamos la barra de la longitud proporcional a la probabilidad de que la variable tome ese valor y que la suma de las longitudes de todas las barras es igual a 1. Sintetizando, si el número de experimentos de un fenómeno aleatorio crece mucho, la frecuencia relativa del suceso asociado se va acercando más y más a cierto valor. Y ese valor es lo que llamamos probabilidad. Y para resolver situaciones de distribución binomial para variables discretas, se utilizan los números combinatorios. Y aquí en este apartado vamos a ver brevemente una revisión de estos números. Un número combinatorio tiene la expresión m sobre n y su valor se calcula utilizando el concepto factorial. ¿Y qué es el factorial de un número? Por ejemplo, 6, factorial de 6. Nótese que se agrega un signo de admiración cerrado detrás del número y este signo aparece en las calculadoras científicas y justamente se utiliza para el cálculo del factorial de un número. En este caso, si nosotros presionamos en la calculadora el 6 seguido con un signo de admiración cerrado y el signo igual, nos va a dar directamente el resultado 720, que este resultado es el que nos representa el producto de todos los valores del dado, en este caso, ¿sí? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y da 720. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de un número combinatorio? Aplicando esta fórmula. Se representa por este valor m sobre n, que es igual al factorial de m sobre la diferencia de m con n factorial por el factorial de n. Ahora,
el aparato de Galton. Este curioso aparato tiene una entrada por donde entran pequeñas bolitas que caen hasta un grupo de casillas. Si se observa en el gráfico, aparecen más bolitas en los recipientes centrales que en los laterales. ¿Y por qué ocurre esto? Para explicarlo vamos a seguir el recorrido en el gráfico de una bolita. Esta bolita en su recorrido encuentra 4 bifurcaciones en su camino y en cada una de ellas tiene la misma probabilidad, un medio, de ir hacia la derecha o de ir hacia la izquierda. Si se arrojan muchas bolitas al aparato, estas al ir bajando aleatoriamente tenderán a agruparse, como se observa en la figura, mayor cantidad en la cavidad central y menos hacia los laterales. Y las posibilidades que tienen las bolitas de sortear las bifurcaciones generan las siguientes probabilidades que van a dar forma al triángulo de Tartaglia. Este triángulo que es llamado el triángulo de Tartaglia. Esto quiere decir que el número aproximado de bolitas que caerá en cada casillero es proporcional a 1, a 4, a 6, a 4 y a 1 respectivamente, porque esos son los números con la cantidad posible de itinerarios por los que se puede llegar a ese casillero. Y las probabilidades de caer en cada casillero serán en el primero y en el último 1 sobre 16, en el segundo y anteúltimo 4 sobre 16 y en el casillero central 6 sobre 16. ¿Y de dónde sale este 16? Es la suma, 16 es la suma de las posibilidades de caer en los casilleros 1, 4, 6, 4 y 1. Entonces, 1 más 4 más 6 más 4 más 1 es igual a 16. Esta explicación se puede extender a partir de la ampliación del triángulo de Tartaglia. Los números del triángulo de Tartaglia se llaman números combinatorios. Y para referirnos a cada uno de ellos, lo vamos a hacer nombrando la fila y el lugar que ocupa en ella. La fila y qué lugar ocupa en esa misma fila. Y las filas y los lugares se comienzan a enumerar desde el 0. Entonces es fila 0, lugar 0 o fila 0, lugar 2, ¿sí? Etcétera. Entonces las filas van a ser 0, 1, 2, 3 en este caso. Los lugares van a ser 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 0, 1. ¿Sí? Así, etcétera, etcétera. El estudio del aparato de Galton nos va a facilitar notablemente la comprensión de las distribuciones binomiales. Antes de definir este tipo de distribución, debemos tener en cuenta 3 cosas importantes. Una es que consideramos un experimento en el que se consideran solo 2 sucesos, A y su contrario, que lo llamamos A'. Teóricamente, sus probabilidades son: la probabilidad en A es igual a P y la probabilidad en A', que sería el opuesto, es 1 menos P, que lo vamos a representar para ser, por comodidad más simple, a 1 menos P igual a Q. Entonces, la probabilidad en A es P y la probabilidad en A' es Q. Otra cosa a tener en cuenta es que al suceso lo vamos a llamar éxito. Si repetimos, ¿cuándo lo llamamos éxito? Si repetimos n veces la experiencia y nos preguntamos por la probabilidad de obtener 1 o 2 o 3 o k éxitos, ¿sí? Y también observar que se trata de una distribución de probabilidad discreta, pues para tomar los valores 1, 2, 3, etcétera, n, a este tipo de distribución se le denomina distribución binomial de parámetro n. Número de repeticiones, eso es parámetro n, es el número de repeticiones. Y p, la probabilidad de éxito, y la designamos como BNP. Para el cálculo
de probabilidades en una distribución binomial? Si X es una variable binomial, la probabilidad de obtener K éxitos en forma general sería probabilidad de K éxitos es igual a N sobre K por P a la K por Q a la diferencia entre N y K. Y aquí hay un ejemplo genérico que se puede observar, esto que estamos diciendo en esta tabla, donde como hallamos el valor de K, o respecto al valor de K, la probabilidad de P en X, la probabilidad de obtener K éxitos. Además, se puede definir la media y la desviación típica utilizando estas fórmulas que están a la derecha. La media, N por P, y la desviación, que es sigma, igual a la raíz cuadrada de N por P por Q. N veces por la probabilidad en A por la probabilidad en A', que sería el opuesto.